Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en otro tema que promete dar mucho de qué hablar, de esos temas que nos apasionan, que nos mantienen al filo del asiento y que nos hacen suspirar. Y es que ¿quién puede resistirse a una buena dosis de drama, romance, chismecillo y por supuesto, a una historia de amor que nos haga soñar despiertos? Hoy, mis amores, nos adentraremos en el fascinante y a veces enigmático mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense. Porque el título de hoy es explosivo, directo y con interrogantes que nos mantendrán pegados a la pantalla. Hande Erçel haría cualquier cosa por volver a ver a Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? Uf, como me gusta ir directo al grano. ¿Verdad que sí? Y la pregunta del millón que todos nos hacemos es: ¿será verdad? ¿Realmente existe algo más que una simple amistad, un cariño residual, entre estos dos bombones turcos? ¿Queda alguna chispa, algún rescoldo de ese romance que nos robó el corazón en Love is in the Air y que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos? Hoy, mis queridos, vamos a desmenuzar esta historia en detalle, a analizar cada mínimo gesto, cada mirada, cada comentario, cada like y cada no like en redes sociales. Revisaremos declaraciones, analizaremos fotos, especularemos sobre rumores, y nos sumergiremos en el laberinto de las emociones y las suposiciones. Porque, admitámoslo, nos encanta especular. Es parte del juego, es parte de la diversión. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, de Love is in the Air, del drama, y de las historias de amor que nos hacen suspirar y creer en el poder del destino, este es tu vídeo. Este es tu espacio. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, no olviden, por favor, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo de este canal y dejar un buen like si les gusta lo que ven. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y compartiendo con ustedes estas historias que tanto nos apasionan. Ahora sí, empecemos. Adentrémonos en esta historia. Para comprender a fondo el meollo del asunto, debemos remontarnos al principio, al origen de todo, la serie que nos cautivó a todos, Love is in the Air, o como se le conoce en español, Senkalkam. ¿Quién de ustedes, mis queridos seguidores, no recuerda a Eda Yildiz y Serkan Bolat? Dos personajes inolvidables con personalidades fuertes y encantadoras, que nos conquistaron con su carisma, su ternura y sobre todo, con una química que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, detrás de esos personajes se encontraban Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos con un talento descomunal, guapísimos, con una conexión que, era evidente, iba mucho más allá del guión. Durante la grabación de la serie, los rumores de romance entre ellos eran constantes, casi diarios. Fotografías juntos en rodajes, salidas nocturnas, comentarios coquetos y cómplices en redes sociales. Era prácticamente imposible no notar la chispa, la complicidad, el cariño, la conexión que había entre ellos, y que crecía día a día. Y aunque al principio negaron cualquier tipo de relación más allá de la amistad y el compañerismo profesional, finalmente, la confirmación llegó, y con ella, el éxtasis de los fans. Se dejaron ver juntos, felices, enamorados, compartiendo momentos de intimidad que revelaban una historia de amor en ciernes. Y el mundo enloqueció de alegría. La noticia fue recibida con júbilo, con alegría, por todos sus fans. Era como si la magia de la serie se trasladara a la vida real. Era como si la historia de amor de Eda y Serkan, de alguna manera, se estuviera replicando, materializando, en la vida de Hande y Kerem. Las redes sociales, como ya mencioné, se inundaron de fotos, de vídeos, de edits espectaculares, de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad. Eran, sin duda, la pareja del momento. Y no es para menos porque se veían espectaculares, elegantes, enamorados. Irradiaban felicidad y amor. Pero como suele ocurrir en estas historias de cuentos de hadas, el cuento, la fantasía, el romance, no duró para siempre. Después de poco más de un año de relación, la noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría para todos sus seguidores. Un golpe bajo, inesperado, doloroso. Nadie, absolutamente nadie, entendía qué había pasado. ¿Por qué? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar. Infidelidades, incompatibilidad de caracteres, presiones de la fama, de los medios, de la farándula turca. Todo se dijo. Y aquí, mis amores, es donde la cosa se pone más interesante, más intrigante, más dramática.
Porque aunque la ruptura fue confirmada, el misterio, la incógnita sobre qué fue lo que realmente pasó, sigue vigente, latente. Cómo se rompe una relación que parecía tan sólida, tan fuerte, tan llena de amor. ¿Qué fue lo que llevó a Ande y Kerem a tomar caminos separados? Y es que desde entonces cada movimiento, cada paso de ambos ha sido analizado al milímetro, con una lupa, por sus millones de fans y por los medios de comunicación. Cualquier foto, cualquier comentario, cualquier interacción en redes sociales, es motivo de especulación, de debate, de análisis. ¿Hay algún indicio, alguna pista de que aún se extrañan? ¿Queda algo de ese amor, de esa chispa que vimos en pantalla? Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, al núcleo de este vídeo, al título que nos convoca. Hande Erçel haría cualquier cosa por volver a ver a Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? ¿De dónde sale esta afirmación? ¿En qué nos basamos para hacer esta afirmación tan contundente? ¿Qué evidencia hay, aunque sea mínima, para apoyar esta idea? Pues bien, mis amores, vamos a analizar algunos puntos clave que podrían dar indicios de que tal vez esa historia de amor no está completamente cerrada, que tal vez el destino, o el amor, pueda depararles una sorpresa. Primero, y uno de los pilares fundamentales en el análisis, son las redes sociales. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, y han tenido nuevas relaciones sentimentales, es innegable que siguen pendientes, que se vigilan mutuamente de alguna manera. No se siguen en Instagram, lo cual es un detalle importante, y que es interpretado de muchas maneras. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, a veces dan like a fotos de amigos en común, de conocidos en el mundo del espectáculo. A veces hacen comentarios indirectos, enigmáticos, que podrían interpretarse de muchas maneras, dependiendo de la óptica de cada uno. Todo esto, claro está, alimenta la curiosidad, las especulaciones y el interés de los fans. Segundo, un aspecto crucial a considerar, son los proyectos profesionales. Hande y Kerem, aunque ya no son pareja, siguen siendo dos de las estrellas más importantes, más cotizadas, de Turquía. Sus carreras están en ascenso y ambos tienen proyectos muy prometedores en puerta. ¿Se cruzarán profesionalmente en algún momento? ¿Volverán a compartir pantalla? ¿Se dará el sueño de muchos fans de volver a verlos juntos en una nueva serie o película? Esto, por supuesto, sería la bomba. Sería un bombazo. Imagínense otra vez Eda y Serkan. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Un proyecto que sin duda generaría un revuelo mediático y atraería a millones de espectadores. Y tercero, y quizás el punto más importante, son las declaraciones, las indirectas de amigos y allegados. Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el tema de la ruptura, siempre hay personas cercanas, amigos en común, compañeros de trabajo, que sin querer, o queriendo, dejan caer alguna que otra pista. Con un simple comentario, una indirecta, una mirada cómplice, o una publicación en redes sociales, alimentan la esperanza de los fans. Es importante aclarar, mis amores, que todo esto son especulaciones, hipótesis. No tenemos pruebas concretas e irrefutables de que Hande quiera volver con Kerem, o viceversa. Pero como ya dije, las evidencias están ahí, flotando en el aire, y es inevitable preguntarse, ¿queda algo? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿Podría el destino unirlos de nuevo? Ahora bien, vamos a ser realistas, a mantener los pies en la tierra, la cabeza fría. Es posible y muy probable que simplemente Hande y Kerem hayan seguido caminos diferentes, y que cada uno esté feliz con su vida actual, con sus respectivas parejas. Es posible que el amor se haya acabado, y que no haya vuelta atrás. Y que lo mejor sea, tanto para ellos como para los fans, aceptar esa realidad. Pero, siempre hay un pero. Porque las historias de amor, a veces, son impredecibles. A veces el destino caprichoso se empeña en juntar a las personas, aunque ellas no quieran. A veces el amor verdadero, aunque se acabe, aunque se transforme, deja una huella imborrable, un recuerdo imborrable, una conexión que perdura en el tiempo. Y es aquí, mis queridos, donde entra la pregunta que da título a este vídeo. ¿Haría Hande Erçel cualquier cosa por volver a ver a Kerem Bürsin? La verdad es que no lo sabemos. Solo ellos, en lo más profundo de su corazón, saben lo que sienten, lo que piensan. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de amor entre Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la realidad, ha marcado a muchísimas personas, ha tocado el corazón de miles de fans. Y que, pase lo que pase, siempre quedará en el recuerdo, en el imaginario colectivo.
Lo que sí podemos decir con certeza es que Hande actualmente tiene una relación estable con Hakan Sabank, un empresario turco muy reconocido, y que se presume que es un hombre muy rico. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y parece que la relación va viento en popa, que están muy felices. Por otro lado, Kerem también tiene su pareja, y parece estar feliz. Su sonrisa lo delata. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que como en cualquier historia de amor, hay momentos buenos y momentos malos. Que la vida sigue, que el tiempo cura las heridas, y que cada uno tiene derecho a ser feliz a su manera. Y que aunque nos encante soñar, aunque nos apasione la fantasía, a veces, lo mejor es dejar que las cosas fluyan, aceptar las circunstancias y respetar las decisiones de los demás. Pero no seamos aguafiestas, Soñar es gratis. Y quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con una nueva noticia. Tal vez el destino les reserve una sorpresa. O tal vez no. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de sus trabajos, de sus proyectos, y de la magia que crearon juntos en Love is in the Air, una serie que nos robó el corazón a todos. Ahora, mis queridos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Creen que la historia de amor, de alguna manera, está cerrada, terminada? ¿O creen que aún hay esperanza, aunque sea remota, de una reconciliación? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Me encanta debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y para terminar, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de este pequeño viaje, de esta inmersión, al mundo de Hande y Kerem, de Love is in the Air. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para que no se pierdan ninguna historia apasionante. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima.